Continuando con la clase de contabilidad básica, hoy vamos a tocar el tema de libros contables. Y vamos a ingresar ya en la introducción. La contabilidad se encarga de reflejar las operaciones realizadas por nuestra empresa para obtener una información objetiva y fiable sobre la evolución y situación de la misma. Y a estas operaciones se le conoce por el nombre de hechos contables. La forma más sencilla de obtener dicha información es a través de los libros. Estos libros que son diarios, el libro diario, el libro mayor, que reflejan el día a día de todas las operaciones que pueden ocurrir en nuestra empresa. Cuando hablamos del libro diario, vamos a hacer una pequeña definición. Y antes de entrar en esto, el libro diario registra una por una, el libro diario en realidad lo que hace es lo siguiente: es registrar las operaciones mercantiles una por una, todas las que se realizan en el día y por todos los días. Bueno, generalmente cualquier actividad u operación mercantil que se ejecuta debe quedar registrada, se debe registrar. Se debe establecer la modalidad, la forma de pago, la manera en que se ejecutó la comercialización, los agentes intervinientes, y efectivamente se detalla todo eso dentro del registro mercantil. Ese registro mercantil que va incrustado en el libro diario, y por esa razón lleva el nombre de libro diario, porque son anotaciones que se realizan día a día y operación por operación. Si en un día realizamos 10 operaciones comerciales, registramos 10 operaciones comerciales. Si en un día realizamos solamente uno, entonces. Si en el día no registramos ningún tipo de operación comercial, entonces no se registra nada. Pero eso es muy difícil que ocurra, pero de igual manera puede pasar. Y en ese sentido, entonces podemos seguir cumpliendo con el siguiente día. Aparte de este libro diario, y esto es importante resaltar de vuelta porque habíamos visto ya en otras clases anteriores, tenemos como algo obligatorio, o como libro obligatorio, también el libro de inventario, ¿verdad? Que se trata justamente de la constitución de la empresa. Se trata de todos los detalles mínimos y generales de cómo está constituido la empresa. En realidad detalla absolutamente todo, hasta su apertura. Es algo que se realiza en forma anual. El mecanismo del inventario ya depende mucho ya de quien lo establezca. Y en este caso, si la empresa pretende realizar el inventario de manera semestral, lo puede hacer. Lo puede hacer también de manera anual, como así también hasta quincenal. Solamente que realmente existe como una cuando existan actividades económicas que requieran de esa necesidad, de repente lo pueden hacer de esa forma, pero de repente se vuelve un poco complicado cuando el nivel operativo de una empresa es tan dinámico. Eso hace que de repente se estabilice ese dinamismo, se permanezca quieto, por decir así, por el simple hecho de que ejecutar un inventario implica no solamente renunciar a algunas actividades, sino que involucrar a toda
a todo el personal operativo para poder ejecutarlo de manera pronta. Y eso de repente puede, como digo, afectar a la producción. Entonces es importante tener en cuenta ese dato, aparte de esto que estoy diciendo. Y existen algunas técnicas de registro contable, ¿verdad? Primeramente debemos ver que está dividido en el debe y el haber. El haber generalmente, ¿qué implica? El debe generalmente, ¿qué implica? Implican los ingresos. Y el haber implica los egresos. Es importante también aclarar este punto, que es muy esencial, ¿verdad? Que los aumentos del activo en el debe pasan a ser por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta lo que habíamos visto en clases anteriores sobre los activos y los pasivos y el patrimonio neto, son masas patrimoniales. Y de hecho que y también habíamos visto el plan de cuentas. Y en ese plan de cuentas observamos que las masas patrimoniales pertenecientes al activo generalmente tienen cuentas de orígenes en el debe. Y esto es importante aclarar, cuentas de origen, ¿verdad? ¿Por qué cuentas de origen? Porque es la columna en la cual inicia esa cuenta. Es la columna en la cual es parte de su principio. Ahí empieza esa cuenta. Por ejemplo, la cuenta de caja es una cuenta activa y esto debe iniciar realmente en el debe, en la columna del debe. Y todo tiene una aplicación de ingreso y egreso, ¿verdad? Generalmente el debe es el ingreso y el egreso es el haber, es la salida. Existe un principio contable que dice que el principio de partida al doble por el mismo valor ingresado debe salir el mismo valor, ¿verdad? Y también debe efectivamente salir el mismo valor. Entonces nosotros debemos analizar desde este punto. Cuando las cuentas y las cuentas se repiten de manera permanente, cuando las actividades operativas son evidentemente tienen un dinamismo importante, se repiten a diario o se repiten inclusive en el mismo día, por el volumen de operación que puede tener la empresa. Y en este sentido, por ejemplo, caja puede entrar y salir en forma permanente. Cuando hablamos de caja estamos hablando del efectivo, que generalmente entra el efectivo y sale. Como dijimos, su cuenta de origen de todos los activos son todos los bienes y derechos que posee una persona. Bienes son propiedades suyas y derechos son aquellos que la persona tiene el compromiso de otra en tener que pagarle y él en tener que recibir ese dinero por el hecho de que le haya prestado algún tipo de servicio o le haya concedido algún bien. Entonces debe pagarle, está obligado a la otra persona en pagarle y él tiene el derecho de cobrar porque ya efectivamente, como había mencionado, él ya había entregado ese bien o servicio. Cuando nosotros hablamos de los activos, generalmente su columna de origen es el debe. Por lo tanto, cualquier cuenta que vuelve a caer en la misma columna solo pasa a sumar el valor que ya previamente estaba establecido o que previamente ya estaba consolidado por sobre todas las cosas. Entonces, si vuelve a caer en la misma columna de origen, lo que hace es sumar. Ahora, cuando cae en la columna contraria a su origen, lo que hace es restar.
Entonces, si caja cae en la columna del haber, eso significa que va a restar del origen, del fondo inicial de origen. Va a ir restando. Pero así también en la medida que caja caiga en la columna de su origen, va a ir sumando. Y en ese sentido, va a ir sumando y la otra columna del haber va a ir restando. ¿Por qué? Porque el debe es su origen y el haber es contrario a su origen. Entonces eso resta. Y esta situación sucede con todas se repite, mejor dicho, en la misma condición con las otras masas patrimoniales. Por ejemplo, el pasivo. El pasivo, su cuenta de origen es el haber. Por lo tanto, todas las cuentas que pertenezcan al pasivo, por lo tanto, su origen va a ser en el haber. Si estas cuentas se encuentran en la columna contraria a su origen, van a tener que restar. Eso significa que si, por ejemplo, proveedores, que es una cuenta que su cuenta de origen es del haber, si encontramos en el debe es porque está restando efectivamente el monto de origen. Y de la misma forma se ejecuta. Si en el haber caen si la cuenta de origen es del haber y la misma cuenta se repite en las siguientes operaciones en la columna del haber, lo que va a hacer es sumar esa cuenta, ir sumando esa cuenta. En cambio, si cae en la columna contraria a su origen, lo que va a ir haciendo es restar esa cuenta de origen o esa sumatoria que se viene produciendo en la columna del haber, y así sucesivamente. Por eso dice, y esto es muy particular, quiero decir, y esto es muy particular para cada columna en realidad. Por eso, si las cuentas, o sea, acá menciona, y ustedes pueden observar en la pantalla, que aumentos del activo, dice, aumentos de activo, dice, en la columna de debe, porque todos los activos tienen origen en el debe. Por lo tanto, si vuelven a caer en la misma columna del debe, va a aumentar el activo. A ver, entonces, si el origen del activo es en el debe, esto significa que si cae en la columna contraria, tienen que disminuir el activo. Y vamos a verificar. Evidentemente, dice en la columna del haber, disminuciones del activo. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que la columna de origen del pasivo es el haber. Por lo tanto, todas las cuentas que vuelvan a caer, las cuentas del haber, las cuentas del pasivo que vuelvan a caer en la columna del haber, lo que va a hacer es sumar, porque es su columna de origen. Las cuentas del pasivo, su columna de origen son el haber. Entonces, si vuelven a caer las cuentas del pasivo en la columna de haber, lo que va a hacer es sumar. Por eso dice aumento del pasivo, dice, en la columna del haber. Por lo tanto, la columna contraria al haber es el debe. Esto significa que los pasivos en el debe van a tener que disminuir. Y eso efectivamente dice ahí en el material. Los movimientos de gastos solamente van a encontrar en la columna del debe. Solamente van a encontrar en la columna del debe. Y los movimientos de ingresos solamente van a encontrar en la columna del ingreso. Jamás van a encontrar en una columna contraria, excepto se haga una corrección de asiento. ¿Y qué sucede en la corrección de asiento? Se hace un contraasiento para poder corregir. Esto significa que si
una cuenta cayó en el debe, para poder corregir se va a colocar en el haber. Eso es contrasiento. Y el otro, si una cuenta cayó en el haber, para poder corregir se va a colocar en el debe. Y de eso se trata el contrasiento. Generalmente se utiliza para poder corregir los asientos. Entonces, pero efectivamente las cuentas de gastos siempre su columna de origen va a ser el debe. O sea, para ser más claro, siempre se van a colocar en la columna del debe, y las cuentas de ingresos siempre van a estar en la columna del haber. Por lo tanto, los pasos a seguir son registrar estos. Después tenemos los asientos simples. ¿De qué significan los asientos simples? En los asientos simples lo que tenemos que detallar es que este es un esquema TEL que estamos realizando. Vamos a presentar posteriormente el libro diario. Pero los asientos simples lo que hacen es ingresar una cuenta y salir una sola cuenta. Sencillo es la explicación. Cuando ingresa una sola cuenta y sale una sola cuenta, eso significa que son asientos simples. Por ejemplo, entra impuestos, tasas y patentes y sale caja. Por impuesto pagamos 1.000.000 y pagamos caja 1.000.000. O sea, ¿por qué entró impuestos, tasas y patentes? Porque pagamos patente de nuestro local comercial y ahí nosotros obtuvimos el comprobante, y ese comprobante entra en mi empresa. Ese comprobante en realidad entra en mi empresa y lo que sale es el efectivo de nuestra empresa. Por eso, ¿qué entra? Impuestos, tasas y patentes en la columna del debe. Y acuérdense que yo le había dicho que la columna del debe es ingreso y la columna del haber es salida. Por lo tanto, en la columna del debe va a ingresar impuestos, tasas y patentes. Y acuérdense que eso es un gasto. Termina convirtiéndose en un gasto. Ese gasto, ¿en qué columna caía? O sea, ¿en qué columna generalmente a qué columna se le asignaba? Únicamente a la columna del debe. ¿Y qué salía? Caja. Es una cuenta del activo. Esa cuenta del activo es una cuenta del activo que sale, y por lo tanto, o sea, acuérdense bien que cuando el activo estaba en el pasivo, en la columna del haber, lo que hacía era descontar o disminuir el activo. Esto es muy importante tener en cuenta porque a la hora de ejecutar o registrar las operaciones debemos dominar preferentemente muy bien estos conceptos para efectivizar el registro. Ahora, también puede suceder lo contrario. Puede suceder que ingrese una cuenta de caja que es de 200 millones, o sea, al iniciar mi operación comercial, o sea, al iniciar la empresa, yo cuento con un capital de 200 millones y lo que sale es capital. Y entra una cuenta y sale otra cuenta. Y una sola cuenta, pero una sola cuenta. Entra en el debe una cuenta y sale una sola cuenta. Por eso es asiento simple. Una cuenta entra, otra cuenta sale. Porque caja entra. Y caja ahí está en el haber. Y porque evidentemente para iniciar un negocio yo necesito tener de un capital. Y ese es el capital quien aportó, el propietario. Por lo tanto, la empresa tercera, jurídicamente hablando. ¿Pero por qué jurídicamente hablando? Porque la empresa es tercera persona con relación al propietario. ¿Por qué con relación al propietario? Porque la persona dueña de esa empresa es una persona física con obligaciones y derechos, pero esta empresa en la cual se creó pasó a tener una personería jurídica con derechos y obligaciones también
que debe cumplir. Si la empresa no responde con estos derechos y obligaciones, deberá evidentemente cumplir el propietario, que es quién es el propietario y el creador de esa empresa. Por lo tanto, va a ser el que va a tener que responder con esas obligaciones, va a ser el propietario. Y de eso se trata particularmente, ¿verdad? Esto vamos a profundizar más a la hora de hacer los asientos. Y asientos compuestos. ¿De qué se tratan los asientos compuestos? Para ser más claro, los asientos compuestos se tratan particularmente de si ingresa una cuenta y sale dos cuentas, eso significa que ya es un asiento compuesto. O si ingresa dos cuentas y sale una sola cuenta, también es asiento compuesto. O sea que, ¿cuál es la diferencia entonces en un asiento simple y compuesto? Que en el asiento simple solamente entra uno y sale uno, y en el asiento compuesto indistintamente puede entrar uno pero salir dos, o puede entrar dos y salir uno, o pueden entrar dos y salir dos, no importa, pero dos o más ya son asientos compuestos en cualquiera de las columnas. Dos en el debe o dos en el haber ya es asiento compuesto. De eso se trata el asiento compuesto. Y por ejemplo, ¿cuál es un tipo de asiento compuesto? Compramos muebles de oficina para la empresa. Entonces compramos muebles, ingresó muebles y equipos, y evidentemente con su IVA respectivo, IVA general, como tocamos recientemente en la clase anterior. Bueno, 10% porque es un producto final, como habíamos ya visto anteriormente. Entonces, entra muebles y equipos con su respectivo IVA, ya son dos cuentas, IVA crédito fiscal. Entonces ¿cuál es la primera cuenta? Muebles y equipos de oficina. ¿Puedo agregarle eso o puedo colocarle simplemente muebles y equipos? ¿Y cuál es la otra cuenta? IVA crédito fiscal. ¿Y qué sale? Sale caja, por decir así, ¿verdad? Y en eso que sale caja sale una sola cuenta efectivo, pero entraron dos cuentas. O de repente puede entrar proveedores y sale caja y banco, ¿verdad? Efectivamente. Es importante tener en cuenta esto. O cuál puede ser otra situación en la cual ingresa caja, ingresan dos cuentas. Puede entrar mercaderías más IVA crédito fiscal, ya entra dos cuentas. Y como nosotros le debimos a esa persona, por lo tanto son proveedores. ¿Quiénes son a quién le debemos? A los proveedores, por lo tanto tenemos una obligación con ellos. Y acuérdense que en el haber siempre están nuestras obligaciones. Por eso su cuenta de origen del proveedor es en el haber, porque nosotros tenemos una obligación que cumplir con ese proveedor, que es pagarle en un determinado tiempo establecido previamente en el acuerdo comercial. Y el otro punto es que le pagamos, parte le pagamos en caja y parte le pasamos a deberle por esa mercadería. Entonces, ¿qué sale? Sale proveedores y sale caja. Y ahí es donde debemos resaltar muy bien este punto, algo que de repente ingresa, sale, vamos a suponer, en este caso va a ingresar agua, luz, teléfono, y pagamos con IVA, ingresó dos cuentas y salió solamente una cuenta, que es por ejemplo al banco que, o sea, pagamos en cheque y por lo tanto salió banco. Agua, luz, teléfono pagamos en cheque, salió solamente banco y entró agua, luz, teléfono con su IVA respectivo.
Lo que nos falta creo que es dos cuentas que salen y una cuenta que entra nomás, ¿verdad? En este sentido podemos encontrar, por ejemplo, que las cuentas que salen pueden ser venta y IVA crédito fiscal, ¿verdad? Porque nosotros vendimos esa mercadería. Entonces, cuando vendemos la mercadería que tenemos, le colocamos la cuenta nominativa para esa para para la cuenta nominativa, o sea, el nombre de la cuenta que utilizamos es venta. Pero nosotros como tenemos mercaderías que compramos con IVA, evidentemente tenemos que vender con IVA de vuelta. Y al vender esas mercaderías con IVA, va a salir IVA débito fiscal en ese caso, porque lo que estamos haciendo es debiéndole el IVA al fisco, que posteriormente, más adelante, vamos a pasarle cuando realicemos la liquidación de IVA. Vamos a estar transfiriendo eso a Hacienda, como habíamos visto también en asientos anteriores. Entonces sale venta y venta, primeramente venta de mercaderías, una cuenta, sale otra cuenta que es IVA débito fiscal y entra caja porque cobramos todo al contado y en efectivo. Entra solamente una cuenta y sale dos cuentas. Y eso particularmente se trata. Eso es todo, así de es sencillo esta parte y vamos a pasar a a otro a otra explicación un poco más adelante. O sea, en otra clase vamos a avanzar en otro tema ya. A ver si cuál es el tema que vamos a continuar. Va a ser el libro mayor. Vamos a estar hablando del libro mayor en el siguiente tema. En la siguiente transmisión o video, ¿verdad? Desde ya agradezco la amable atención de todos y nos vemos en el próximo video. Gracias.